Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 23º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico. La Iglesia nos propone para meditar en este domingo un trozo del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Y el pasaje dice así: En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este trozo del Evangelio de San Marcos que escuchamos hoy nos abre una perspectiva respecto a la misión de Jesús. Dice el evangelista San Marcos que Jesús salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón. Estamos hablando de un lugar de paganos. Dice el evangelista, atravesando la región de Decápolis. Jesús no se limita a actuar en Galilea, no se limita a actuar en Israel. El evangelista San Marcos, que escribe a los romanos, porque hay que recordar que el Evangelio de San Marcos se escribió en Roma, según creen la mayoría de los estudiosos, le está diciendo a su comunidad, que son en su mayoría paganos convertidos al cristianismo, que Jesús también tuvo interés por llevar el Evangelio, la buena nueva, a los paganos. Y dice el evangelista San Marcos que le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. No es un hombre poseído por el demonio, es un hombre que sufre por la enfermedad. No puede oír, no puede hablar bien. Y los que lo llevaron le suplicaban a Jesús que le impusiera las manos, no como un curandero, no como un hacedor de prodigios, sino como un hombre de Dios. Imponer las manos sobre una persona era un signo de la bendición de Dios. Querían que lo bendijera. Pero Jesús lo apartó a un lado de la gente. Y este hecho ya nos hace pensar que Jesús quiere un encuentro con quien sufre, con quien necesita de Él. ¿Cuántas veces hemos necesitado de Jesús, pero no nos hemos dado el tiempo para encontrarnos con Él? Encontrarnos a solas con Jesús siempre nos reportará algo bueno. Y aquel hombre que fue apartado de la gente, Jesús le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. No podía oír. Y Jesús entonces se vale de signos para que entienda que va a hacer algo por él. Le metió los dedos en los oídos para que entienda que le va a abrir los oídos. Le tocó la lengua con saliva para que entienda que va a poder hablar sin dificultad. Y Jesús, después de hacer aquellos signos sacramentales, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Evidentemente está interpelando al hombre para que se abra a la gracia de Dios, para que se deje tocar por el poder de Dios. Y efectivamente aquel hombre abrió su corazón al poder de Jesús, y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. La fe de aquel hombre ha hecho posible el milagro. La fe facilita los milagros de Jesús. Y Jesús les mandó a aquellos que lo llevaban que no lo dijeran a nadie, pero esta no es una orden que pueda cumplirse. El que ha sido beneficiado por el poder del Señor no puede callarse. Y por eso dice el Evangelio que cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Jesús ha venido con poder para hacer presente
las profecías que en el Antiguo Testamento habían anunciado la llegada del Mesías. Jesús nos está invitando también a nosotros que nos acerquemos para que nos cure de nuestras sorderas. ¿Cómo nos ensordece el mundo? ¿Cómo nos ensordecen las riquezas, los placeres, los bienes de esta tierra? ¿Cómo nos enmudecen también las cosas de esta tierra? Porque no nos hacen reconocer el poder del Señor y no nos ayudan a proclamar sus maravillas. Los primeros que tenemos que acercarnos a Jesús para pedir lo que aquel hombre sordo y tartamudo necesitaba somos nosotros, para que el Señor obre en nosotros maravillas, para que nos haga oír, para que nos haga hablar, oír su palabra, proclamar lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y luego a su vez nosotros que vayamos a hacer lo mismo con los demás, ayudarlos a que oigan y a que proclamen las maravillas del Señor en su vida. Que el Señor los bendiga y los acompañe a lo largo de esta semana. Nos vemos si Dios quiere la próxima.